de webinars que como Universidad Andina Simón Bolívar hemos planificado. Nuestro objetivo siempre es proporcionar herramientas, información, conocimiento a nuestros estudiantes, a la comunidad académica y a toda la sociedad que esté interesada en temas nuevos, en temas que les ayuden y en temas que les aporten. Hoy más que nunca, como universidad, estamos comprometidos en ese apoyo a las organizaciones, al país y a ustedes que han venido el día de hoy a ser parte de este webinar. Tenemos la participación de gente muy calificada, nacional y extranjera, así que estamos seguros que va a ser un evento que les va a aportar mucho a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Inicialmente nos va a ayudar Marcia Almeida, que es nuestra jefa, nuestra coordinadora del área de maestría de calidad e innovación. Marcia, por favor, a que nos ayude. Ella es doctora bioquímica, máster en gestión integrada, PhD, responsable directa de toda la maestría y especialización en gerencia integrada de la calidad. Así que bienvenida, Marcia, muy buenas tardes y empezamos. Buenas tardes, Mauricio. Muy buenas tardes con todas y todos. A nombre del área académica de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de los programas de maestría en gerencia integrada, en gerencia de la calidad e innovación y especialización superior en gerencia integrada de la calidad, pues les doy la más cordial bienvenida a este webinario Continuidad de los negocios y desarrollo de la innovación. El objetivo que nos hemos planteado con este webinario es el de analizar cómo la innovación y un plan de continuidad de negocios son estrategias emergentes para enfrentar la crisis provocada por COVID-19. Para lo cual, como lo mencionó Mauricio, pues contamos con la participación de expertos en la temática. Desde Quito tenemos a Pablo Martínez y desde Madrid, España, a José Ochoa con la moderación desde Quito de Mauricio Rodríguez. Desde el área académica de gestión nos encontramos trabajando para garantizar su formación y precautelar su seguridad. Actualmente estamos ofertando nuestros programas de posgrado en la especialización superior en gerencia integrada a la calidad bajo la premisa de que hoy más que nunca debemos cuidar nuestro planeta. Cuidar, igual, proteger la salud de nuestros trabajadores y esforzarnos para recuperar nuestra economía ante la nueva normalidad post-COVID-19. Por ello, este programa de posgrado va a potenciar sus asignaturas claves en temas que permitan desarrollar en los estudiantes capacidades para gestionar de manera inteligente, resistente y sostenible a las organizaciones. Asimismo, conscientes que el desarrollo ético, responsable y sostenible conlleva a que la calidad integrada constituya la base fundamental para la mejora de la productividad, competitividad e innovación en las organizaciones ante esta nueva normalidad, la maestría en gerencia de la calidad e innovación potenciará también sus asignaturas clave en temas que permitan desarrollar en los estudiantes capacidades para gestionar marcos estructurales, minimizar riesgos, operar de manera más eficiente y mejorar continuamente. Además, dentro del desarrollo de estos programas vamos realizando diferentes eventos, tanto a nivel nacional e internacional, entre ellos el Congreso Internacional de la Calidad y la Calidad Integrada. Dentro del quehacer del área académica de gestión y de estos programas, también actualmente estamos trabajando en el número 8 de la revista Estudios de la Gestión, revista internacional de administración, cuyo tema central es la calidad integrada, correspondiente al segundo semestre del año 2020, siendo esto un espacio pues para la presentación de los artículos. Finalmente, dentro de nuestras publicaciones tenemos el libro Calidad Integrada, un desafío sistémico organizacional, y al final del evento estaremos sorteando 3 libros entre nuestros participantes de este webinario. Agradezco su participación y doy paso a Mauricio Rodríguez, que es el moderador de este webinario. Adelante, Mauricio. Gracias. Muy buenas tardes.
Bueno, básicamente vamos a dar inicio. Eh, Como todo webinar, vamos a tener que cumplir ciertas políticas o ciertos requerimientos. La primera es que todo el audio va a estar restringido, únicamente estará abierto el audio de la persona que esté exponiendo. Por otro lado, sus preguntas directamente me hacen llegar a mi correo electrónico y yo seré la persona que transmita las preguntas a cada uno de las personas que están exponiendo. Mi correo electrónico está en la pantalla, mauricio.rodriguez@upcontrol.com.es, para hacer un poco más dinámica la participación el día de hoy. Requerimientos mínimos de Internet. Les solicitamos que tengan su conexión de 128 kbps como mínimo. Y acuérdese siempre de controlar temas de audio y video para no saturar la red o la herramienta. Apague su cámara, apague su micrófono, tome nota de las preguntas y conforme vayan apareciendo las mismas, me las hace llegar por correo electrónico para yo transmitir al final del evento. Todas las preguntas las vamos a dejar para el final de las presentaciones, de tal forma que podamos hacer una ronda amplia de difusión. Más o menos cada presentador tiene entre 20 y 25 minutos para realizar su presentación y dejaremos un gran marco final de preguntas y respuestas. Para empezar, un gran amigo, Pablo Martínez. Pablo es máster en Administración de Gestión de la Calidad y en Sistemas de Gestión, presidente ejecutivo de Codiprosystem, auditor líder asociado desde sus inicios, ya nos conocemos desde el 2002 aproximadamente, como auditor de SGS del Ecuador, en sistemas integrados de gestión. Pablo maneja ISO 9001, ISO 14000, ISO 45000, ISO 37, ISO 50001. Profesor en algunos programas de pregrado y posgrado de múltiples universidades del Ecuador. Y uno de los auditores de SGS más reconocidos en toda la región, con muchísimas auditorías y con amplio trabajo en consultoría, capacitación y asesoría de sistemas de gestión. Un amigo de la casa, un docente reconocido de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, Pablo. Gracias por tu participación. Pablo va a manejar el tema que es cómo identificar impactos y tiempos de respuesta en época de crisis para lograr la continuidad del negocio. A tus órdenes, Pablo, bienvenido. Muchas gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Gracias, doctora Marcia, por haber hecho esta invitación sobre un tema relevante, muy pertinente en estos momentos. Gracias, Mauricio, por tu participación como moderador. Voy a compartir la presentación, o ustedes lo tienen o lo exponen ahí, tal vez. Tú lo tienes que compartir, Pablo. Estás abierto como presentador. Ya. Tú lo compartes y tú lo subes. Ok, entonces lo voy a compartir en este momento en la presentación relacionado a mi presentación. Ok, entonces me confirman si se está exponiendo la presentación. Confirmado, Pablo. Sí, confirmado. Perfecto, ¿no? Agradezco nuevamente. Bueno, vamos a revisar el impacto que tiene las normas ISO, ¿sí? Dentro de la consolidación del manejo de los sistemas, ¿no? Y sobre eso voy a topar dos temas fundamentales, muy cortitos, sobre la continuidad de los negocios, que está determinado en la ISO 22301, versión 2019, y dentro de esta interacción, de la interrelación que hay de normas, de este momento, la ISO 56002, 2019, da un complemento específico sobre la gestión de la innovación. Este momento es trascendental porque todas las organizaciones sufrimos impactos, ¿sí? Impactos de este momento de la pandemia, paros nacionales, situaciones económicas, cambios tecnológicos, y por lo tanto las decisiones gerenciales en este momento deben afrontar para salir de la crisis en el menor tiempo posible y con el menor daño posible. ¿Cómo deben afrontar los principales desafíos para enfrentar
todos estos temas relacionados con lo que está generándose especialmente con el coronavirus, ¿no? Las empresas tienen que actuar frente a estas situaciones y por lo tanto, de alguna manera, tienen que ir identificando lo que la ISO 22301 identifica que tiene que haber una planificación y un control operacional y sobre todo tratar de identificar cuáles son los grandes impactos que se pueden presentar a nivel de todas las organizaciones, ¿no? Hay un ranking de impactos a nivel de, especialmente de Sudamérica, porque la naturaleza de nuestras organizaciones son muy comunes, ¿sí? En este momento hay un estudio a nivel de la Universidad de la UDLA y de la Universidad Católica, que en este momento estamos perdiendo aproximadamente 4,000 empleos diarios, ¿sí? Y que se espera llegar hasta junio y julio alrededor de 160, 200,000. Por lo tanto, dentro del ranking de los riesgos, especialmente en América Latina, hay los top 10 de los principales impactos y riesgos que a los cuales las organizaciones tienen que estar preparadas. Lamentablemente, nuestra cultura de organizaciones nos coge desprevenidos y no podemos afrontar. ¿Cuáles son estos 10 riesgos de impacto que las organizaciones deberían considerar? Uno, que es trascendental, en este momento estamos el tema del coronavirus, ¿sí? Estas pandemias, y la verdad es que a las empresas, a la sociedad, al país, nos han tomado de manera que no estábamos preparados, ¿no? El segundo es las desaceleraciones y recuperación lenta que tiene la economía, especialmente el país. El país desde el mes de octubre viene afrontando situaciones graves y este es un nivel de impacto que las organizaciones deben tomar. Hay un estudio de la Universidad Católica determinando que si nosotros queremos llegar al nivel de operación, de funcionamiento, de ventas, de resultados financieros hasta el mes de febrero de este año, se va a tener que esperar aproximadamente entre 12 y 18 meses para poder recuperar. El segundo riesgo de impacto que tienen es de la interrupción de los negocios. La interrupción de los negocios se da pues por diferentes situaciones. En este momento, la continuidad de ciertas empresas, especialmente las pymes, está en juego. Hay un estudio de la Politécnica del Litoral en la que las pymes pueden soportar hasta la primera semana de junio sin poder trabajar. Por lo tanto, esa interrupción es una afectación directa y por la cual tenemos que tener tiempos de respuesta para este impacto. Otro riesgo está asociado a un impacto al ritmo acelerado de los cambios de los factores de mercado. Los mercados son fluctuantes, son cambiantes y por lo tanto las demandas suben y bajan. El ejemplo más claro es el tema del petróleo. Es decir, baja, sube la demanda por estas situaciones y por lo tanto va arrastrando a una cantidad de empresas a que éstas resulten afectadas y por lo tanto se afecte su continuidad de negocio. ¿Sí? Otro impacto que se debería considerar dentro de las organizaciones y por lo tanto tomar las estrategias adecuadas es el daño a la reputación de la marca. Esta reputación de la marca puede... Pablo, perdón, no sé si estamos en la lámina 3, no sé si tienes que pasarle o está correcto en la 3. Sí, está ahí bien en la planificación y control operacional, sí. Sí. Entonces estamos viendo que las organizaciones deben establecer diferentes controles con respecto a estos riesgos, ¿no? El 4 es el daño que dije a la reputación de la marca. La marca puede ser afectada. Este momento, por ejemplo, por un tema de situación política social, hay empresas que han estado posicionadas en el mercado y por temas de corrupción se han afectado esa reputación de marca, de nombre de empresa. Sí, no quisiera citar los nombres, pero en este momento estas empresas están inclusive con problemas de aceptación de ciertos clientes en cuanto a una negociación. Entonces es un factor clave e importante que se va a dar. Por lo tanto, es necesario tener una planificación y un control operacional para ir estableciendo y llegando luego a determinar el nivel de impacto, ¿no? La fluctuación en el precio de los precios de ciertos commodities, por ejemplo, el tema del petróleo. Esto fluctúa en temas de que van arrastrando a las organizaciones a sus controles operacionales, ¿sí? Que deben ser, y este tema de unas estrategias que vamos a hablar luego, ¿sí? Riesgos de liquidez y flujo de caja. Este es otro de los riesgos o los impactos
y por lo tanto las organizaciones deben enfocarse en una planificación y en un control operacional adecuado. ¿Por qué puede haber falta de liquidez y flujo de caja? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo real en el sector petrolero. Las empresas grandes a sus proveedores llegan a acuerdos de pagos de 90 días y según las empresas afectadas se están haciendo pagos de 180 días. Es decir, esto afecta directamente al impacto y a la continuidad del negocio. Otro tema que se debería tomar en cuenta y hay que aplicar los controles adecuados, ¿sí? Es los cambios normativos, legislativos. ¿Sí? Especialmente en nuestro país existen mucho cambio en la normativa, en temas legales respecto al tema ambiental, el tema de seguridad. En estos últimos momentos vemos que ha habido una aprobación de ciertas leyes que de alguna manera regulan el comportamiento y el funcionamiento de las organizaciones y por lo tanto se tiene que ir tomando todos los controles operacionales que están determinados. Fallas en la distribución de la cadena de suministro, sí. Esto también en la cadena hay que tomar factores críticos de éxito o fracaso. El aumento de la competencia es otro riesgo y los riesgos de crédito y disponibilidad de capital, ¿sí? Estos son elementos claros que, por lo tanto, estos impactos que he citado tienen que tomarse en cuenta dentro de un proceso de implementación. Por lo tanto, se sugiere que las organizaciones actúen de manera coherente y sostenida para que tomen en cuenta los siguientes aspectos dentro de este análisis de impacto. El primero, identificar todos los impactos y criterios relevantes que tienen que establecerse para el contexto de la organización, ¿sí? Las empresas que tienen sistemas de gestión, especialmente calidad 9001 u otras, tienen todo un capítulo que hace un enfoque en donde se deben identificar los criterios especialmente de evaluación con temas relevantes a partes interesadas y a factores internos y externos que van a ser factores claves para el impacto dentro de la organización. B, o segundo, identificar las actividades que soportan la provisión de productos y servicios. Utilizar los tipos de impacto y los criterios para evaluarlos, estos impactos a largo plazo y como resultado de esta interrupción a estas actividades. Y especialmente establecer criterios de tiempos de respuesta que deberían establecerse. Dentro de la identificación de este periodo o tiempo de respuesta a los impactos, sería un criterio también de la determinación en el caso de que no se reanuda en esos tiempos la criticidad en cuanto a la continuidad del negocio. Y establecer marcos de tiempo priorizados dentro de los tiempos identificados para la reanudación de las actividades de interrupción de una capacidad mínima de aceptación o específica, ¿no? Y por lo tanto, el análisis de impactos de negocio, por sus siglas en inglés, se determinan que deben usar procesos para analizar los impactos empresariales para identificar los requisitos y prioridades de la continuidad del negocio. Dentro de estos aspectos, quisiera poner a consideración que las organizaciones deben tener procesos y planes y donde se identifiquen las amenazas. Estas amenazas, ¿cuál va a ser el efecto de la vulnerabilidad que va a desencadenarse? ¿Sí? El tipo de riesgo que va a generar y por lo tanto el criterio de impacto. En base a esto es necesario y se sugiere y estas normas recomiendan de que se haga un plan de contingencia y de manejo de emergencias frente a situaciones que se presentan. Normalmente empresas que tienen sistemas de gestión integrado sí tienen establecido planes de emergencia, pero cuando nosotros evaluamos esos planes de emergencia, no llegan con el nivel de detalle a considerar riesgos de gran impacto y por lo tanto esto desnuda la gran realidad con la cual las empresas se ven abocadas en este momento. Es decir, aquí a nivel de país, a nivel de Ecuador, son pocas contadas las empresas que han generado estos planes de contingencia para continuidad de los negocios, ¿no? Nadie estuvo preparada para afrontar el tema del coronavirus, ¿no? Por lo tanto, las organizaciones deben ir trabajando en una serie de metodologías de evaluación. No hay un método reconocido, sin embargo, se consideran que en la evaluación de riesgos, bajo una recomendación especialmente
la ISO 31001, es que se determinen los pasos a seguir dentro de la evaluación de los riesgos que van a generar grandes impactos dentro de la organización. ¿Cuáles son esos? Primero, la identificación de impactos de gran envergadura que van a afectar la continuidad del negocio y que están relacionados directamente con los factores críticos de éxito o fracaso, ¿sí? Luego hay que hacer un análisis y una evaluación del impacto, del riesgo y el correspondiente tratamiento, ¿sí? Entonces, frente a esto, ¿qué proponen estas normas? Generar estrategias y soluciones para la continuidad del negocio. Este momento, las organizaciones deben trabajar profundamente en estrategias, diría, genéricas dentro de su proposición de valor, y las que yo podría sugerir es que se establezcan estrategias, especialmente estrategias operacionales, ¿sí? Para ser más eficientes. En este momento las organizaciones van a tener que trabajar mucho en temas de costos, ¿sí? Por lo tanto, tienen que generarse estrategias dentro de la organización para competir en costos. Estrategias de rentabilidad, ¿sí? Estrategias financieras relacionadas a que este momento no se va a esperar de que se tenga la misma rentabilidad de hace un año, sino que van a tener que llegar a tener rentabilidades específicas con respecto a la mínima rentabilidad que le va a generar la sostenibilidad del negocio, ¿sí? Estrategias de impacto social. ¿Y por qué estrategias de impacto social? Yo reconozco mucho el emprendimiento que hacen los accionistas, los dueños de las empresas, porque uno de los objetivos y una de las misiones que tienen las empresas es dar trabajo. Y considero que los empresarios de este momento deben estar pasando por situaciones bastante difíciles en el momento en que tengan que tomar decisiones de eliminar personal. ¿Por qué? Porque tras de un trabajador, tras de un colaborador está todo una familia y por lo tanto tiene un impacto social y por lo tanto hay que aplicar estrategias relacionadas con este tema, ¿no? Estrategias de crecimiento. La curva de crecimiento va a ser lenta. Una vez que pasemos esta cuarentena, no es que ya todo se vuelve a la normalidad. La situación tiene que determinarse en un crecimiento y en una simulación en situaciones críticas. El mercado está bastante restringido. La economía nuestra de país está a nivel nacional, a nivel del mundo, y por lo tanto estas estrategias de crecimiento tienen que estar alineadas con el direccionamiento estratégico. Estrategias de productividad financiera, es decir, entrar a hacer análisis de valor agregado dentro de los procesos para poder ser más eficientes, más eficaces, ¿sí? Este momento tenemos que optimizar muchos recursos y por lo tanto hay que establecer esas estrategias. Estrategias siempre preponderantes en cuanto al valor para los clientes. Estas estrategias son importantes porque todo lo que hacemos, y no solamente para los clientes, en este momento, estas normas ISO enfocan a identificar ciertas necesidades y ciertas expectativas relacionadas con partes interesadas. Los sistemas de gestión no solamente deben quedar en satisfacer al cliente, sino a estos grupos de interés. Por lo tanto, se tiene que ir estableciendo esas estrategias. Estrategias de activos organizacionales, ¿sí? Y estas estrategias de activos organizacionales determinan que de alguna manera los activos de las organizaciones tendrán que venderse o tendrán que restringirse, ¿sí? Y operar con lo mínimo necesario en cuanto a funcionamiento, ¿sí? Esta mañana se anunciaba que algunas empresas del sector público van a tener que ser ya vendidas o entran en liquidación por esta situación y esas son netamente las estrategias que tienen que darse. Dentro de estos esquemas, ¿sí? Yo siempre considero que la estrategia más importante es que las organizaciones demuestren su capacidad para satisfacer con ciertos elementos claves de funcionamiento, ¿no? Y ahí va dos variables. Una, su madurez de sistema de gestión, su madurez de empresa, ¿sí? Que esto se logra con procesos claves, con infraestructura, con tecnología, con personas que determina de que las personas son competentes. Pero la segunda variable es la que predomina y es la que va a hacer que las empresas tengan éxito. Llegar a una madurez de cultura de la organización, ¿no? ¿Y qué es eso? Es generar una cultura para implementar la estrategia y ganar ventaja competitiva. Por lo tanto, yo considero que el éxito de la alta dirección de la función gerencial radica en comprender
exactamente cuáles son y qué significan sus componentes esenciales. Ejecutar la estrategia es transformarla en acción y esta en resultados. Para eso, nosotros debemos tomar decisiones ante la competencia, ante las situaciones que estamos afrontando, ¿sí? Una cultura de ejecución es lograr que todas las personas de todos los niveles, todos los días en el torbellino del día a día, tomen decisiones correctas y a la primera y con la rapidez. Entonces hay algunos elementos claves que nosotros deberíamos considerar dentro de estas estrategias de continuidad de negocio. Por ejemplo, un elemento clave es garantizar la ejecución exitosa de la estrategia y que es la capacidad que tiene una empresa para aprender de los errores, ¿sí? Y para ajustarse a implantar los cambios más rápidos que los competidores, ¿sí? Prácticas de gestión de capital humano, información accesible, clara, transparente, real y disciplinas organizacionales que se tienen que establecer, ¿sí? Se tiene que aplicar enfoques de gestión del capital humano en este momento más que nunca, porque el capital humano se alcanza únicamente si se logra que los procesos y prácticas de la gestión de talento humano impacten en la ejecución de la estrategia, ¿sí? Y en la creación de valor para la organización y alinear procesos y prácticas en la ejecución de las diferentes disciplinas de la organización. Debemos también enfocarnos en generar valor a los clientes y sobre todo a los colaboradores, en donde las organizaciones deben crear este momento la satisfacción, la lealtad y el compromiso, ¿sí? El compromiso se va a ver este momento cuando se vean los colaboradores que a pesar de los esfuerzos que tienen que hacer, continuamos en ciertas empresas, en ciertas actividades. El desarrollo de la competencia de alto desempeño que tiene que aplicarse es con conocimientos, con habilidades, con comportamientos, con buenas prácticas, con lecciones aprendidas que tienen que ponerse a consideración y que es parte inclusive de la determinación de la gestión del conocimiento, ¿sí? Son elementos claves para desarrollar una cultura y un clima adecuado. Para eso se necesita pues generar una dirección oportuna de futuro, de visión estratégica, consistencia entre los valores, los acuerdos y coordinaciones que se tienen que hacer, el involucramiento, el empoderamiento, la orientación a equipos y el desarrollo de capacidades. Y la adaptabilidad y el enfoque en el cliente y en el aprendizaje y la respuesta que se tiene que dar al cambio, ¿sí? Eso es lo que he querido proponer frente a estas situaciones en las cuales, especialmente esta ISO 22301, nos da estos enfoques para poder llegar a la continuidad del negocio. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu participación. Voy a... Las preguntas las vamos, lo que es preguntas las vamos a dejar para el final. Por ahí tengo unas 2 preguntas que han llegado para ti, Pablo. Vamos a seguir con José Ochoa. José Ochoa es un máster en Project Management, PhD en filosofía, consultor certificado en desarrollo de personas, docente de programas de posgrado a nivel internacional, director de la empresa española de Side Thinking, director de conversión de Learning Services, innovador, escritor, diseñador de experiencias que cree con entusiasmo en el potencial de su equipo. José nos va a ayudar con el tema cómo generar entornos de innovación en las organizaciones como respuesta a la crisis. José, ¿estás por ahí? Buenas tardes, bienvenido. ¿Ya? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfectamente. Sí, Dejo de ¿se me compartir ve? para que lo comportas tú. Sí, se te De ve también. acuerdo. Muy bien. Saludos desde Quito, Ecuador, José. Bienvenido. Saludos a ustedes. Les echo de menos. En realidad, ahora mismo yo debería estar allá, porque yo tenía con Think Quality, tenía 2 semanas de actividad. Iba a salir el día 13 de mayo para el Ecuador y estar 10 días con ustedes. Y acá estoy encerrado en mi casa, confinado, intentando mantener una distancia social que resulta difícil,
dolorosa y costosa, sobre todo porque les llevo en el corazón y les echo mucho de menos. Llevaba 2 años sin ir por el Ecuador. Además, para mí es un honor, les agradezco la invitación muy cortésmente porque, bueno, ya hace unos años, pero sí he tenido alguna colaboración con la Andina, hicimos unas sesiones de trabajo, unas sesiones de simulaciones de negocios sobre procesos de gestión y fueron realmente muy bien acogidas y muy interesantes. Entonces, bueno, siento que ahora la comunicación tenga que ser así porque creo que el contacto humano es parte de nuestra esencia, como primates que somos, porque no hemos dejado de ser primates, ¿no? Por mucho que desarrollemos la inteligencia artificial. Bien, verán, yo soy filólogo y por tanto soy lingüista. Me encantan las palabras, pero ahora mismo estoy en un momento que no es de palabras, es de decisiones. Y les voy a proponer a ustedes pensar en términos de decisiones. Les voy a rogar a todos que estén pendientes del chat. Entiendo que todos pueden ver el chat, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo escribo aquí, ese es mi perfil en LinkedIn. Ahí me pueden ustedes contactar cuando lo deseen. Casi todos los días publico algo. Así es que puede ser interesante que ustedes me sigan allá. Era una manera de comprobar que me están viendo en el chat. Lo digo porque lo siguiente que les voy a pedir, voy a empezar con una pregunta. Yo no les voy a plantear respuestas, les voy a plantear preguntas. Quiero que vayan al enlace que tienen ahí de menti.com y ahí les voy a hacer varias preguntas. Probablemente les iré cambiando el enlace, pero ese es el primer enlace. Fíjense, yo les voy a plantear, ahora compartiré también mi pantalla. Imagínense, antes de compartir la pantalla, ustedes pueden entrar en Menti. Voy a ver si van accediendo. Un segundito. Aquí estoy. Verán, antes de que contesten, les voy a poner la siguiente situación. Fíjense, imaginen que ustedes dirigen las operaciones de una compañía aérea. Ahora mismo tienen todos los aviones en tierra. ¿A quién preguntaría sobre cómo manejar la distancia social a bordo? Va a haber que mantener distancia social en cuanto retomemos las operaciones, pero les voy a pedir que jerarquicen las respuestas. Es decir, que pongan un valor diferente a cada una de las respuestas. Me explico. Si ustedes creen que la primera opción es para ustedes la más importante, puntúenla 5, máximo valor. Si creen que la tercera es la menos importante, puntúenla 1, pero no repitan puntuación. ¿De acuerdo? Es decir, se trata de jerarquizar por un valor diferente a cada una de las 5 opciones. Para ustedes, ¿cuál es la más importante? Pónganle 5. ¿Cuál es la menos importante? Pónganle 1. Y le van puntuando y jerarquizando. Por ahora solo tenemos 5 respuestas y había 150 participantes, así que vamos a dar un momentito para que contesten. Les repito que la situación es que ustedes dirigen las operaciones de la compañía aérea y tienen que pensar cómo manejar la distancia social entre los pasajeros a bordo de los aviones cuando vuelvan a volar. Para discernir esto, ¿cuál es su principal fuente de información? ¿Dónde acudirían ustedes a averiguar cómo resolver esto? Poniendo el valor 5 a aquella respuesta que para usted sea la más importante y el valor 1 la menos importante. Y no repetir valor. Les dejo un momentito para que vayan respondiendo. Ya tenemos 44.
necesito que se animen y aumentemos la masa crítica de respuestas. 5 puntos a su fuente número 1 de importancia. 4, 3, 2 y 1 punto a la que sea menos importante para ustedes. ...64 respuestas, ahí vamos. Sé que la pregunta no es sencilla. Ahora les compartiré en la pantalla, les compartiré el gráfico de resultado. Bien, ya tenemos 100 respuestas. Me animo ya a compartirles el resultado, independientemente de que alguna persona más, porque estamos casi al 50% de la participación, y les voy a compartir el resultado. Denme un segundito. Sí, espero, ¿lo ven? ¿El resultado? ¿Sí? ¿Alguien me confirma que se puede ver en la pantalla del resultado? Sí, sí se ve, José. Listo, bien. Verán, ahí sale las respuestas que ustedes han dado y sale más o menos el porcentaje. Ahí están compitiendo entre el primer puesto los 3 del centro, ¿no? Fíjense, no hay una respuesta correcta o una incorrecta, aunque a mí me gusta la del centro, que es la que más votos ha tenido. ¿Quiénes son los que mejor saben qué es lo que ocurre a bordo? Los que viven a bordo todo el tiempo. Con los pasajeros José, dentro, ¿sí? José, se ve la lámina indagar, sintetizar, idear y formular. ¿Es la lámina Ah, no, correcta? denme un segundo. Entonces estoy compartiendo mal. Denme un segundito. A ver, un segundo porque me salta. A ver, un segundo. A ver si consigo. Es que tengo varias ventanas abiertas del navegador y se está yendo Zoom a ver otras. Vale, tranquilo, aquí vamos. Ya, un segundito que lo estoy intentando conseguir. Díganme si ven ahora el gráfico. A ver si aparece acá. Ahora deberían ver un gráfico colorido. Sí, Con ahora el sí. título de la pregunta. Ahora sí está Ahora correcto. sí, Ahora sí, listo. sí. Disculpe, que es que tenía varias ventanas y Zoom no ha sabido que yo quería que vieran esta. Y los equipos de mantenimiento con el avión lleno de personas y con el avión vacío de personas son los que mejor entienden qué pasa dentro. Los sin apuran. Y veo que a la presidencia del comité de alta dirección está bien preguntarles, pero no va a estar ahí la información que nos interesa averiguar. Tendríamos que apelar al comité de innovación de mi aerolínea. ¿Y si el comité de innovación estaba pensando cómo meter más pasajeros dentro y sus líneas principales era hacer más estrechas las filas y que cupieran en 2 pisos en lugar de en un solo piso? Y les han roto el esquema. ¿Y si los expertos de la IATA están en un comité que se reunirá dentro de 3 meses y los espacios aéreos se abren dentro de 2? Capaz que el proveedor de flota igual está pensando cómo hacerle para adaptar las cabinas a un mejor aprovechamiento manteniendo aislamiento social que no distancia. Por ejemplo, a través de la propia máscara, porque si hay un sitio donde siempre hay mascarillas en un avión,
que no la utilicemos nunca es buena noticia, pero allí hay mascarilla y es de oxígeno. Entonces, ¿y si el constructor aeronáutico que nos provee está preparando una sustitución de sistema de respiración? Fíjense, tenemos que pensar a dónde tenemos que ir para informarnos, ¿no? Verán, les voy a plantear una segunda pregunta. El escenario acá, denme un segundo. No me está dejando volver. Vamos a ver, un segundito. Hoy está díscolo esto. Bien, listo. Veamos. Quiero pasar a una segunda pregunta y no me está dejando. Ahí estamos. Ahora la comparto. Verán, ahí tienen una segunda pregunta. Ustedes tienen una pequeña tienda de moda en Quicentro que ha estado cerrada durante 2 meses. ¿Qué harían ustedes? Ustedes tienen que elegir entre estas 6 opciones. Esperar a ver cómo evoluciona la crisis y no hacer gastos, controlar todos los costos, analizar las acciones de la competencia, mirar lo que hacen otros sectores de actividad, cerrar el negocio, estar al pendiente de las próximas instrucciones del gobierno o preguntar a los clientes cómo les puedo servir. Les voy a sugerir que respondan a esa segunda pregunta. ¿Sí pueden responder? ¿La ven? Sí, en el mismo link anterior. En el mismo link, ¿cierto? sí, ahí sí está en el mismo link. Entonces, ¿qué harían ustedes? Yo les compartiré el resultado porque no quiero que se vean condicionados. Por ahora ha respondido una persona, avancemos. Yo sé que hay que pensar porque les he dado nada menos que 6 opciones. Entonces, ¿qué harían ustedes? Bien, llevamos 34 respuestas. Anímense, a ver si cogemos un cierto ritmo, si agarramos 50, va bien. Vamos a dejar un momentito más y les comparto pantalla para que vean cómo está quedando, porque si se lo muestro antes, les estoy condicionando y no les quiero condicionar. No quiero que vean que han contestado los demás, quiero que piensen ustedes qué contestarían. Llevamos 83, venga un esfuercito más, anímense, a ver si llegamos a los 100, les muestro resultado. Claro, ustedes me dirán, probablemente yo haría varias de esas cosas. Y aquí les estoy forzando a decidir cuál es más importante para ustedes. Es posible que yo hiciera varias cosas a la vez. Es posible que ustedes piensen, yo también haría varias cosas a la vez. Bueno, hay una que solo se puede hacer a la vez que ella misma. Vamos a ver, les voy a compartir entonces el resultado. Bien, tenemos 111 respuestas. Y la primera, la más respondida, es preguntar a los clientes cómo les puedo servir. Correcto. Ahora tendríamos que, correcto, me parece muy interesante. La siguiente pregunta sería, ¿a qué tipo de cliente, cómo es mi base de contacto con los clientes para poder averiguar cómo les puedo servir? Y pensar qué hago con mi tienda. Fíjense que la última de las opciones, porque ahora sí lo están viendo, la sexta opción es cerrar el negocio. Bueno,
está ahí, es una opción. Analizar las acciones de la competencia. Interesante, a ver qué hacen los demás. No obstante, muy interesante lo de mirar qué hacen otros sectores de actividad, porque tendríamos que empezar a pensar de forma cruzada. A lo mejor lo que me sale a mí y a mi competencia como reacción no es lo que están haciendo en otros sectores de actividad, en otros tipos de comercios, en otros tipos de negocio. Y yo puedo hacer una hibridación, es una técnica de design thinking, yo puedo hacer una hibridación con lo que hacen otras compañías, de otro tipo, no solo mi competencia, no solo los que hacen lo que yo hago. Esperar a ver y no hacer gastos probablemente es la manera de seguir cavando su tumba. Es decir, está bien controlar los gastos, sobre todo cuando no está viendo ingresos, pero si usted está esperando a ver qué pasa, está perdido. Porque no va a pasar nada que usted crea que va a pasar. Estamos ahora mismo ante un auténtico cisne negro. Hasta el siglo XVII se creía que los cisnes eran blancos, por definición. Y llegaron los británicos y los holandeses a Australia y se encontraron con un cisne negro. Y dijeron, hay que cambiar la definición de cisne, porque decíamos que era una especie de ánade blanco. Bueno, pues no hay también negros. Bueno, pues estamos en un cisne negro. Entonces, esperar no nos va a servir. Las indicaciones gubernamentales nos darán parámetros y limitaciones, pero no nos darán soluciones de negocio. Claro que las tendremos que conocer y aplicar si son de obligado cumplimiento, obviamente. No obstante, les voy a proponer que esta misma pregunta, de manera rápida, la vuelvan a contestar con la siguiente pregunta que tienen ustedes en este mismo, que es la misma pregunta, pero contesten lo que creen que va a hacer la gente. Piensen en la gente que tiene una tienda en Quicentro. Igual que sea en Quicentro Sur o que sea en Quicentro Naciones Unidas. Pero piensen qué es lo que creen que van a hacer. Y contesten a la pregunta de nuevo con la visión de qué es lo que creen que van a hacer. Aún no tengo respuestas. Sí están pudiendo ver la pregunta, ¿no? Ah, ya, sí, empieza a haber respuestas. Una cosa es lo que ustedes creían que valía la pena hacer y otra cosa es lo que creen que los demás van a hacer. Y ahora compararemos un poco compararemos las respuestas. Llevamos 23. Ánimo porque con las 100, antes superamos las 100 respuestas y voy a esperar a las 100 para poder comparar, si no, no son comparables los dos gráficos. Necesito masa crítica de... Llegamos a 65, ánimo, un empujoncito más. $78. Venga, anímense, que queda ya poquito. Enseguida ya les voy a mostrar resultado. Hay 83 respuestas, yo creo que ya más o menos es comparable, pero se pueden... Fíjense, aquí en el primer lugar está esperar a ver cómo evoluciona la crisis y no hacer gastos. Es decir, modelo constricción. Fíjense que cerrar el negocio está la última, pero es mucho más numerosas las respuestas. Ya no se distingue tanto. Preguntar a los clientes
y mirar lo que hacen otros sectores se nos ha ido mucho más abajo. Porque no tenemos hábito de ello. Porque no pensamos que innovar implica escuchar, implica ponerse en el lugar de otro, que puede ser alguien que hace actividades totalmente distintas. Y estamos en un momento en el que los procesos no nos van a salvar. Los planes de contingencia y de continuidad que teníamos no nos están salvando. Y el futuro de nuestras organizaciones va a depender de lo que hagamos ahora, no de lo que hagamos después de que pase la tormenta, porque además esta tormenta no va a pasar. Ese es el problema. Esta tormenta irá evolucionando, se irá transformando, pero no va a pasar, porque nos ha cambiado la situación. Yo no sé, no me voy a meter en políticas internacionales, Dios me libre, pero a mí lo que el presidente desde Carondelet ha dicho esta mañana, bien tempranito, me suena más a cerrar el negocio. Me suena más, de hecho, Correos del Ecuador. No sé si lo quiere vender, pero no sé quién lo va a comprar. No sé qué operador de logística va a querer comprar Correos del Ecuador. Entonces, si queremos proteger empleos, tendríamos que ver cómo damos servicio, no cómo cerramos instituciones, ¿no? No lo sé. TAME, hablábamos antes de una compañía aérea. Igual TAME habría que pensar, ¿qué puede hacer TAME mientras no traslada pasajeros? ¿Qué puede hacer TAME por los habitantes del Oriente, por ejemplo? Porque muchas comunicaciones, básicamente, van a ser aéreas. No puede usted meter en un autobús que sube hasta Papayacta la gente que suele ir al precio que tiene, manteniendo la distancia, pues a lo mejor va a haber que llevar cosas al Oriente y necesita usted la flota de TAME. No lo sé. Es decir, tenemos que pensar en cómo utilizamos lo que tenemos. Y en ese sentido tenemos que pensar de otras formas, ¿no? Les voy a sugerir que les voy a hacer otra. Denme un segundo. Les voy a poner otro código. También les voy a poner el enlace directo para que ustedes lo puedan ver. Aunque pueden cambiar el código en la propia página en la que estaban. Y les voy a poner alguna otra pregunta. Un segundo. Que me voy yo a esa presentación. Y se lo voy a plantear de otra forma. Voy a comprobar que les he mandado el sitio correcto. Sí. Verán, les voy a plantear un par de preguntas más para que vean en qué estamos, ¿no? Porque las reglas de la innovación son distintas de las reglas de la operación habitual, ¿no? Entonces, tenemos que asumir riesgos, tenemos que intentar múltiples cosas, tenemos que tener abiertos los planes, no valen los planes fijos con fechas de entrega. Bien, ya veo que están ustedes respondiendo a la primera pregunta. En la gestión organizacional, ¿cómo de difícil es tomar estas decisiones? Aquí no tienen que repartir los puntos. Pueden valorar igualmente las 5 opciones. ¿Qué es lo más difícil para una organización? ¿Plantar muchas semillas sin exigir resultados? ¿Permitir a los equipos fracasar? ¿Animar a los equipos a que asuman riesgos? ¿Dar tiempo para explorar la creatividad? ¿O no poner plazos a los resultados? ¿Qué creen que les resulta más difícil a las organizaciones? Hay 10 respuestas. Animen un poco el... Ya hay 36. Enseguida les comparto ...66, bueno, ya va avanzando.
Les voy a ir compartiendo enseguida la pantalla mientras van terminando de contestar. Bien, están ahí todas compitiendo en dificultad, ¿eh? Pero fíjense que asumir riesgos y permitir a los equipos que fracasen son las dos que van en cabeza de las respuestas. Porque no nos gusta fracasar. Y lo cierto es que solo fracasando podemos llegar a acertar. Es decir, tenemos que intentar múltiples cosas. Tenemos que probar en simultáneo varias estrategias. Tenemos que abrir múltiples líneas de trabajo. Y tenemos que hacerlo dando tiempo a que las ideas maduren, a no exigirles resultados inmediatos. Pasado mañana tenemos que ser innovadores en el canal de venta. Pues no lo sé. Es decir, a lo mejor podemos hacer cosas, pero ¿y si probamos múltiples cosas en el canal de venta y vemos cómo van avanzando para ir apostándole a aquello que le vemos más posibilidad? No le puede exigir resultados a corto plazo, ¿no? Entonces, para las organizaciones esto es un reto muy grande. Pensar en términos abiertos, en términos en que las estructuras no son previsibles, que las situaciones no son planificables. Resulta complicado. Si les parece, pasamos a la siguiente pregunta. Y con esto, porque la siguiente pregunta me permite plantearles a ustedes también otros enfoques de entornos, de las necesidades de los entornos. José, nos quedan 8 minutos aproximadamente. ¿Listo? No, yo acabo en menos. En lo que tarden ustedes en contestar la segunda pregunta. En la gestión corporativa, ¿cómo de difíciles son estas decisiones? Que son diferentes. ¿Lo están pudiendo ver? Es la segunda pregunta, en el mismo enlace. Es que me estaba preocupando porque no veía yo respuestas. Ya hay dos. Denle. Fíjense que aquí son otro tipo de preguntas. ¿Qué es más difícil? ¿Crear equipos con diversidad sorprendente? Es decir, con componentes que dices, pero ¿y esta persona qué hace aquí? Pues justo aportar. Dejar que el equipo decida qué pasos dar, es decir, darle autonomía de actuación al equipo. Estar dispuestos a pivotar, a cambiar de rumbo, a dar un golpe de timón y a decidir moverse en otra dirección. Entender los errores como oportunidades y reducir los procesos internos y la burocracia, que es más difícil para las organizaciones. Todas las puntuaciones que estoy viendo, y van 60 respuestas, están bastante altas. Pero enseguida les comparto para que vean cuáles son las respuestas. Esto que estamos haciendo es una manera indirecta de reflexionar sobre lo que yo creo que es gestionar innovación. Generar entornos de innovación implica decisiones cada día en el plano organizacional que tienen que ver con este tipo de cosas. Y nuestras organizaciones están más basadas en el control, en la gestión dura burocrática y en el business as usual. Es decir, esto siempre se ha hecho así. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pues probablemente porque si no, no sobreviviremos. Miren, les comparto con 86 respuestas, entender el error como una oportunidad y estar dispuestos a cambiar de rumbo son dos de las más importantes. De las más difíciles, digo, de las que para ustedes es más difícil organizar y cambiar y mover en la organización. Si no somos capaces de utilizar estos 10 aspectos que yo les he tocado con las dos preguntas consecutivas, si no somos capaces de facilitar este tipo de gestión, no vamos a innovar. Y fíjense que estamos ante un momento en el que tenemos que cambiar paradigmas por completo. Tenemos que cambiar paradigmas. El otro día, precisamente, compartía yo yo tengo un canal denme un segundo.
Aquí está. Se lo voy a compartir en el chat. Un segundito. Ahí estamos. Con 90 respuestas ya ven que entender el error como oportunidad y cambiar de rumbo es de lo más complejo, ¿no? Verán, les comparto el canal mi canal en YouTube. El otro día estaba compartiendo precisamente un cambio de paradigma que creo que es necesario. Y estoy preparando otro para estas próximas semanas que me está rondando la cabeza y hasta que no lo vomite en formato interactivo visual no voy a parar. Y es lo siguiente, vamos a tener que cambiar paradigmas como el paradigma de la energía fósil. Se nos acaba la energía fósil y el Ecuador está centrado en la producción petrolera. Y el petróleo genera combustible que ahora mismo casi no se está usando. La marina lo está usando más, porque las flotas aéreas no lo están utilizando y los automóviles muy poco. Pero es que el modelo cambia. Vamos a un modelo de energías renovables definitivamente y esta crisis acelera el proceso. Pero es que además tenemos que pensar en ¿y qué tenemos nosotros ahora? Tenemos producto agrario y si pensamos cómo utilizarlo. Por ejemplo, les pongo 2 preguntitas y ya les dejo para que ustedes hagan sus preguntas. ¿A ustedes les gusta la uvilla? Que, por cierto, refuerza el sistema inmune. Deberían comer más uvilla. Si les gusta la uvilla, díganme cuántos de ustedes han comido el capuchón de la uvilla. Nadie, ¿no? ¿Y la cáscara del cacao? Ustedes son productores de uvilla, de cacao. Yo soy un fanático de todo esto. Soy un adicto. ¿Y la cáscara del cacao? ¿Y la pepa del cacao? Se tira. ¿Y ustedes creen que el petróleo nos genera polímeros, que son básicamente variantes de plástico, que contaminan un mundo que ya tenemos saturado de contaminación? Pero hay polímeros biológicos. ¿Y por qué el Ecuador no tiene un laboratorio de polímeros, de biopolímeros? De polímeros a partir de desechos agrarios que generen envases absolutamente renovables. No sé si me pillan por dónde voy. Es decir, tenemos que pensar de otros modos. Mauricio, le devuelvo la palabra. Creo que la reflexión, no sé si muy ordenada o no, pero por ahí ha ido. Tenemos que cambiar paradigmas y tenemos que organizarnos para hacer frente a lo imprevisible, porque es donde estamos. Ok, gracias, José. Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a ir a la parte de preguntas. Tenemos unas 5 preguntas para Pablo y conforme vayan llegando las preguntas para José, y vamos a ir haciendo una pregunta a cada uno de los expositores. Pablo, tengo por acá una que dice, ¿consideras una estrategia de negocio el recorte de personal o la fusión de áreas o sectores? ¿O aquello constituye simplemente el resultado de no haber llevado a cabo estrategias o planificaciones de negocio adecuadas en su debido momento? Es una pregunta de Rafael Sornosa. Gracias, Mauricio. Bueno, para tomar una decisión de reducir el personal, tiene que estar soportado en un análisis de datos, de información. Y las medidas que se tengan que tomar están en función a rendimientos económicos. Siempre considero que la perspectiva financiera es fundamental dentro de una organización. Si la organización no se puede mantener o sostener financieramente, lo único que va a hacer es que le va a llevar a toda la empresa, a todo el barco a que se hunda. Entonces, lamentablemente, la alta dirección, con mucha pena, tiene que tomar estas decisiones. En procesos de cambio, en procesos de rediseño de procesos, en procesos de reingeniería, posiblemente se tiene que tomar estas decisiones. ¿Por qué? Una, porque en el tema de personal posiblemente se requieran nuevas competencias. Y las competencias actuales no son suficientes para poder alcanzar la estrategia. Y por otro lado, en la optimización de recursos, en la eficiencia de los procesos, posiblemente tengan que tomar estas decisiones. Personalmente considero que
la decisión de reducir personal es la última alternativa que puede presentarse frente a una toma de decisiones. Tendrán que agotar todos los esfuerzos antes de llegar a tomar esa decisión. Gracias. Si me permiten, gracias Pavo, si me permiten, yo antes de decirle a alguien se tiene que marchar, que es una decisión dolorosa desde luego, yo le preguntaría, ¿qué cree usted que puede aportar sin marcharse? ¿O cómo cree usted que puede encajar de otra forma en esta organización en el momento actual? Porque lo que hacemos es tomar decisiones en una hoja Excel y deshumanizamos la relación laboral, sobre todo cuando hay apuro económico. Pero probablemente esa persona le diga, mire, es que yo aquí hago esto, pero soy capaz de hacer también esto otro. Chuta, igual tiene un papel en el nuevo diseño que necesitamos, ¿no? Pero lo mismo de antes, eso entra entre las cosas difíciles de hacer para una organización. Sí, ahí como un aporte, básicamente es que este es el momento de tomar las decisiones, de evaluar, de revisar, de chequear. No espere a cuando ya de alguna forma nos hagan salir a la nueva normalidad, sino que este es el momento. Ya han pasado 60 días, ya debía haber analizado todos los diferentes ámbitos antes de arrancar con decisiones de recorte o cosas por el estilo. José, tengo una pregunta para ti. Dígame. Del conocimiento que tú tienes del Ecuador, ¿cuál crees que es el elemento cultural que impedirá o que impide una innovación? Chuta, me ponen en un compromiso, porque yo el conocimiento que tengo del Ecuador está en el corazón y no siempre en el intelecto, ¿no? O en el raciocinio. Tantos años de estar con ustedes y de compartir cosas es difícil, pero verán, les voy a ser muy honesto. Creo que socialmente, culturalmente, una gran barrera para poder innovar es que muchas relaciones dentro del Ecuador se basan en la desconfianza. Es decir, va a haber que abrirse, y en particular el espíritu andino, digámoslo así, el andino es de natural, estoy generalizando, discúlpenme, no hablo de nadie, pero el andino es de natural reservado, introvertido, quizá algo desconfiado. La sociedad va a tener que hacer un esfuerzo por abrirse unos a otros, por confiar, por apoyarse. Van a tener que sacar la solidaridad que yo sé que tienen dentro, porque la he visto y la he vivido y la he percibido, pero no les sale de natural. Entonces necesitarán estrechar los lazos sociales y hay muchas distancias no escritas, no aceptadas, yo creo que eso va a ser un reto importante, ¿no? Por el otro lado, deberíamos intentar preguntar. Han visto que algunas de las cosas que yo les decía, insistía mucho en preguntar, observar. Yo me dedico a muchas cosas que tienen que ver con juntar personas en un lugar para trabajar con ellos. Capacitaciones, desarrollo organizacional, impulso de equipos. Bueno, y ahora llevo ya 60 y pico días en mi casa. ¿Qué es lo que yo he hecho? Pues, por ejemplo, una encuesta para averiguar qué tal les está yendo a las personas las reuniones virtuales. En el chat les comparto las conclusiones de el informe de esa encuesta, porque este domingo cerramos la encuesta y acabamos de publicar, ayer mismo acabamos de publicar los resultados. Les dirán mucho sobre cómo está funcionando en el teletrabajo. Piensen que la mayoría de las personas que han respondido, 215, eran de España, pero no solo. No obstante, es exportable. Verán que aprenderán mucho de esa visión. O sea, intentemos preguntar las cosas, intentemos hablar entre nosotros. Pablo, tengo una pregunta para ti que coincide Germán Worm y y Fausto Aguilera. Resultan lógicas las propuestas de continuidad de negocio para medianas y grandes empresas, pero las pequeñas y micro no pueden estar en capacidad de realizar estos procesos. ¿Qué es lo que les recomienda para ese tipo de empresas? Sí, interesante la pregunta. Sí. La adopción de sistemas de gestión de calidad ha estado muy limitada a medianas y a grandes empresas. Y no se ha logrado a nivel de Ecuador concretar con las pequeñas empresas en donde
tener un sistema de gestión de calidad es un requisito mínimo que debería tenerse. Y a nivel de país, yo considero que el nivel de certificaciones que tiene en el Ecuador es bastante bajo. Y eso de tener mínimas certificaciones es el nivel de competitividad que tiene el país frente a requerimientos nacionales o internacionales, e inclusive dentro de la región, considerando que los mismos países vecinos están ya con altos porcentajes de certificaciones. El hecho de ser pequeñas y no tener acceso a estos requisitos mínimos, que en algún momento inclusive se habló con el INE, que es generador de normas nacionales, es de que se promueva una norma para pequeñas empresas, en donde hayan requerimientos mínimos como estos, por ejemplo, de continuidad, de innovación, que desarrollen estas empresas y que sea el puntal para que puedan de ahí salir adelante. Gracias. Gracias. José, creo que viene algo relacionado a la encuesta de teletrabajo Ajá. tenemos una pregunta de Daniel que dice que se está hablando mucho del teletrabajo en este momento, pero nada de formación, capacitación, brainstorming e innovación. Dada la situación actual, ¿cree que se debe capacitar a más personal, generar más capacitaciones por internet? ¿O se debería obligar a esa persona que ahora por teletrabajo hace más a que esté recapacitándose, reorientándose o manejando? ¿Cuál sería la prioridad de este rato? Uy, otra pregunta complicada. Verán, ocurren dos cosas. La primera es que no estamos teletrabajando. O sea, lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajo, es estar en la casa confinados e intentar hacer algo de trabajo con los guaguas corriendo por todas partes, con 1000 tareas domésticas. O sea, teletrabajar es cuando yo me quedo en la casa, pero los niños están en la escuela, cuando yo me quedo en la casa, pero las tareas tienen su tiempo, y ahora mezclamos todo. Entonces, esa es una de las dificultades. No estamos teletrabajando, estamos sobreviviendo a un confinamiento. Con respecto a la capacitación, lamentablemente en tiempos difíciles, cuando vienen las líneas de ahorro de costos, los dos primeros rubros que caen es el marketing y la capacitación. Y en mi opinión particular es un error garrafal, porque si usted deja de comunicarse con sus clientes, y eso debería ser el marketing, si usted deja de comunicarse con sus clientes, no espere que le sigan el paso o que le reconozcan como un proveedor válido. Y si usted no prepara a su personal para afrontar las situaciones cambiantes que se nos vienen encima, olvídese de que su fuerza laboral sea la que es capaz de ayudarle a salir de la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que algunas capacitaciones se pueden virtualizar y otras no tanto. Justo ThinkQuality con Element4 estamos trabajando en facilitar sesiones online y en intentar apoyar capacitaciones de equipos. Yo mismo estoy transformando simulaciones de negocio a versión digital. Es un reto complicado, pero las empresas tienen que apostar por el desarrollo de sus personas, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Con lo que sabemos de antes no vamos a resolver lo que tenemos enfrente. Ok, muchísimas gracias. Vamos a la última ronda. Pablo, me estaban preguntando del tema de continuidad de negocio, las diferencias que habría para una empresa del sector público y la diferencia para una empresa del sector privado, a nivel de continuidad. Hay una diferencia bastante alta. En el tema privado, primeramente, el requerimiento de tener continuidad de negocio nace desde la necesidad de la alta dirección, por esa ponderante situación propia de que hay que salir adelante. En el sector público, dada la coyuntura política, social, que hay personas de paso sin las competencias necesarias, bastante difícil establecer estos requerimientos de estas normas. Y lo digo porque de alguna manera se ve pues de evidencia tangible de lo que es mantener sistemas de gestión, especialmente de calidad. Hay sistemas de calidad en las empresas públicas, en instituciones públicas, que se caen porque en la continuidad de quien asume la responsabilidad, el mando, ¿sí? No le interesa. Entonces, los sistemas se caen, no les importa, no les interesa. Este momento en Ecuador se está dando una ola
de requerimientos de tener sistemas de gestión antisoborno, ¿sí? Pero no nace por una convicción del funcionario público que llega a dirigir una institución pública, sino porque le da la directriz del gobierno, ¿sí? En el tema privado es diferente, ¿sí? En el tema privado hay dos elementos con los cuales uno llega a determinar la necesidad de estos requisitos, de estas normas, especialmente de cultivos. La una, porque tiene una convicción de que solamente tener estos sistemas son herramientas que le van a permitir llegar a ser mejores. Y otra es que hay una influencia directa de clientes grandes en donde quieren alinear a sus proveedores y exigen que estas empresas también tengan. Especialmente grandes empresas que son parte de la cadena de valor, exigen que sus empresas pueden romperse justamente en esa cadena y en ese anillo de la cadena, sintiendo que es un factor clave dentro de los negocios. Gracias. José, vamos con la última pregunta. Ajá. ¿Cuáles crees tú que son los principales factores para lograr un ecosistema innovador en Ecuador? Ajá, ahí he visto que hay otra pregunta que es muy parecida, que incluye el tema de qué puede aportar las normas y demás justo a la combinación con los ecosistemas innovadores. Las normas nos dan un marco de trabajo, es como una red de seguridad, es como una... Para el trapecista es una red de seguridad, pero el trapecista tiene que tirar al vacío y agarrar la siguiente anilla, ¿no? Entonces, el ecosistema innovador tiene que ser abierto, se trabaja cada vez más en conceptos de Open Innovation y lo que tenemos que hacer es estimular la capacidad de hacerse preguntas. Estamos muy acostumbrados y las normas nos dan las respuestas a preguntas anteriores. La innovación nos tiene que ayudar a hacernos preguntas. Verán, yo sé que ustedes ven muchas cosas en Netflix, allí también en Ecuador, y hay gente a la que le encantan algunos seriales españoles que se están produciendo, como La Casa de Papel. Yo les diría que se fueran a ver, espero que se pueda ver en Ecuador. Acabo de ver yo un documental que trata de preguntas que se hacen unos científicos a otros. Se lo pongo en el chat. Se titula The Most Unknown, las cosas más desconocidas. Y son 9 investigadores de temas muy diferentes que son capaces de hacerse preguntas los unos a los otros. Tenemos que ser capaces, para estimular la innovación, de centrarnos en las preguntas que en estar obsesionados por tener la respuesta. Porque no hay nada peor que tener la respuesta correcta a la pregunta incorrecta. Entonces, tenemos que estimular las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, José. Gracias a todos los participantes. De nuestra parte, queríamos, para cerrar el evento, mencionarles que tanto nuestra especialización superior de gerencia integrada de la calidad, donde forma parte Pablo, José, mi persona, Marcia, está, al igual que la maestría en gerencia de la calidad e innovación. Estamos en inscripciones desde el 21 de mayo hasta el 3 de julio, así que estamos esperando su registro en línea. Luego hay todo un proceso que tenemos que seguir, empezando clases el 5 de octubre del 2020, dependiendo de cómo avancen las cosas, en modalidad en línea, y ojalá ya se pueda normalizar la parte de presencial. Estamos de la misma forma, vamos a hacer un sorteo de 3 libros a tres diferentes preguntas. No sé, José, si quieres hacer una pregunta, resumen de tu conferencia, y el que responda se lo lleva. Yo tengo que hacer la pregunta. Yo no he hecho más que hacerles preguntas hoy, continuamente. Vamos a ver, pero es que yo las preguntas que hago no tienen respuesta correcta. Normalmente son preguntas abiertas. Bueno, te ayudo entonces. ¿Cómo se llama el software en el que se trabajan las preguntas de José? Ah, vale. ¿Ya? El primero que responda se lo lleva. El primero que respondió fue Fausto Aguilera. Ya. Pablo, una pregunta tuya. 7 impactos que pueden afectar
a las organizaciones, de ese toque habíamos hablado, de esos 10 impactos. Cite 3. Son 3, solo están poniendo 1. Son 3. Implementar y mantener procesos. Ahí está 2, Darwin. Alguien que ponga 3. Ya puso Jonathan Vaca. El ganador es Jonathan Vaca del segundo libro. Y yo pongo la tercera pregunta, que es, ¿cuál es la norma ISO de continuidad de negocio? Yolanda del Pilar Terán Villalba. Ok. Estaremos coordinando con nuestra oficina de administración la entrega de los libros a las personas que mencionamos, que contestaron primero a nuestras preguntas. Y les invitamos para nuestro próximo webinar. Vamos, como práctica de la universidad, vamos a seguir con estos temas. El próximo nuestro será el día jueves. Déjenme ver, que esto me está tapando. El día jueves 21 de mayo a las 3:30 de la tarde tenemos el webinar La gestión de finanzas personales en épocas de COVID. Un aporte del Observatorio de la PYME, del área de gestión y de la Universidad Andina Simón Bolívar, en un momento donde cada dólar que cuidemos y ahorremos y manejemos es vital para nuestras finanzas personales. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a los expositores, a Marcia y a todos los asistentes, y nos estaremos viendo continuamente por acá, a las órdenes siempre en la Universidad Andina. Muchas gracias a todos. Gracias, José. Gracias, Pablo. Gracias Mauricio. Gracias a ustedes. José. Gracias a todos.